fue acerca de las atelectasis. ¿Listo? Entonces vamos a esperar a ver si las proyectamos. Ya les tengo calificado, mañana les traigo el soporte de las evaluaciones. No quiero. Solo sé. Entonces, en el día de hace 8 días, antes de comenzar la clase de hoy, 8 puntos los vemos. Pasada alcanzamos a ver acerca de las enfermedades pulmonares. Si me deja avanzar, si le da 2 veces, se habrá aprendido a ella, que fue toda la parte de la macroanatomía que pudimos vislumbrar días anteriores, el intersticio, ¿sí? El sistema vascular y los macrófagos que se encuentran intraalveolares y los que se encuentran intravasculares. Entonces, dependiendo de donde se ubique la lesión, podemos estar clasificando las enfermedades y depende de la vía del intersticio, del sistema vascular o de un proceso inflamatorio. El primer tema que vimos fue las atelectasias. Con relación a las atelectasias, encontrábamos que habían de 3 tipos, que habían 2 que eran reversibles y una que era irreversible. Vamos a ver. No pasa. Los glóbulos emitoras derechos son 3, emitoras izquierdos eran 2. Y a su vez, decíamos que había 3 tipos, de los cuales no quiere pasar la diapositiva. Vamos a ver cómo nos va sin presentación, sino con... Está así, ¿no? Ahí la bata. Vamos a ver si así nos permite. Pero planirán, algún día será. Profe, ¿por qué no hacemos con tablero? ¿Con tablero? Tengo rollo con tablero. Sí, pero... Lo que pasa es que las imágenes sí son muy complicadas, las Claro. radiológicas. Ah, sí, ¿cómo hacer? Profe, si lo dejas así nomás y lo bajas. También se bloquea. Imprimir, sí. Churrea, 300 para que Esa de no. Sí. sí, no, ¿qué es esa tecnología? Ay, ya, o sea, como el trípode del niño.
decía, definimos atelectasia como esa pérdida o ese colapso de parte o una parte, ya sea un segmento o un lóbulo del pulmón. La clase pasada alcanzamos a ver que habían tres tipos, la de retracción, compresión y contracción. Teniendo en cuenta que las dos primeras son reversibles, la última no es reversible porque hay un proceso de cicatrización. Tenemos esta imagen. ¿Qué vemos ahí? Algo. Ajá. ¿Qué ve Angie? Pues acá a mi derecha veo ahí, pero a mi izquierda veo ocupación. Sí, ocupación. No sé qué es. O sea, lo que hay es una radioopacidad. Ajá. Opacidad. Ajá. Vale. En todo el emitor es derecho. ¿Sí? Lo que hace pensar que aquí hay algo. ¿Qué? No sabemos. Ajá. Pero si nos detallamos un poco más, ¿qué pasa con la silueta cardíaca? Está perdida. Está perdida, muy probablemente estará al lado derecho. Ah. ¿Y qué más me llama la atención? Que el emitor es derecho, izquierdo, perdón, ¿cómo está? ¿Está normal? ¿Qué dice Jan? Dice Jan que no, pero ¿por qué él dice que no está normal? ¿Se ve qué? Comprimido, al contrario, yo lo veo grande. Ajá. Para ser el izquierdo que tiene solo dos lóbulos está demasiado grande. Pero Está no entiendo grande. por qué el corazón no se... Porque está desplazado hacia el derecho. Eso significa que el pulmón Hay una derecho teletaxia. está colapsado. Ajá. Contrario sensu, si este paciente tuviese una dextrocardia, usted vería la silueta cardíaca, ¿sí? Nosotros vemos acá parte de la silueta cardíaca, pero el corazón está izquierdo. Perdón, derecho. ¿Por qué? Porque se ha desplazado. Si el pulmón deja de ocupar espacio en el emitórax, no se le olvide que las pleuras parietales están adheridas al diafragma, el pericardio está adherido al diafragma, a la pleura parietal, lo que hace es desplazar el corazón hacia el lado de la pleura que está colapsada. Emitórax derecho. Muy probablemente este paciente tiene una atelectasia y se podría pensar que sea por reabsorción. Ya les voy a mostrar. Ajá. Tenemos esta. Este es un paciente que está de pie. ¿Qué pueden pensar? ¿Qué ven ahí? ¿Qué dice Julián? Quiero una pregunta, pero si está de pie se supone que entonces podría ser líquido, ¿no? Esto puede ser líquido, sí, claro. Esto es líquido por la disposición de la forma, ¿sí? Hay algo que está ocupando el espacio. Pregunta, ¿será una atelectasia por reabsorción? Entonces, Podría ser por compresión. Por compresión. ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿Por qué le hace pensar que esta es por reabsorción y esta usted dice que es por compresión? ¿Qué dice Cubillos? Porque en la anterior se ve que el corazón va dirigido hacia el lado del pulmón, que pues está teniendo la atelectasia de reabsorción, o sea que el pulmón se va a cortar y va a haber un espacio para que el corazón ingrese ahí. El pulmón se ha perdido y parte del corazón se está desplazando hacia la derecha. Diferente al lado, esta radiografía que el corazón sigue estando en su posición, su pulmón sigue siendo de misma disposición. Mire, es un pulmón relativamente pequeño, ¿sí? Comparado con este, que está casi todo el emitórax lleno de aire. Esto ustedes lo van a leer y algunos radiólogos lo van a interpretar como un enfisema compensatorio, ¿sí? Ajá. Y este es una atelectasia por algo que está ocupando espacio y con una gran certeza usted puede decir que esto es líquido. ¿Por qué? Por la disposición, ¿sí? Señor. Si el corazón comienza a desplazarse hacia la derecha, a nivel circulatorio podría comenzar a ver los... No pasa nada. Los grandes vasos conservan su disposición. ¿Qué les llama la atención? ¿O qué ven ahí? Sí, como una... Valentina, ¿qué ves ahí?
ya son unos duros. ¿Radiología ya vieron? No. Perfecto, entonces así los quiero coger, sin haberlos visto. Sí, con ¿Qué ven ahí? ¿Qué les llama a usted la atención? ¿Cómo? ¿Qué dice raro? Una bula, esto es una bula. ¿Puede ser el otro tipo de atelectasia? Otro tipo de atelectasia Que se vuelva fibrosa. por contracción, pero entonces tiene un poquito de aire en la base y el resto está contraído. Infección, un poco tuberculoso. Poco tuberculoso. No, al micobacterio le gustan los bien ventilados, poco perfundidos, bien ventilados, les gustan los ápices. Cubillos. Profe, podría ser un tipo de enfisema porque hay unos que van a la parte distal, otros a la parte media, otros a la parte superior. No. Esto ahí, ¿en qué forma tiene? Solo miren la forma. como redondita. ¿Qué estructura encontramos acá? Que, Ah, por ¿eso ejemplo, no es, en este eso no es una momento- hernia? No, no es una hernia. Tiene levantado todo el diafragma. Por eso, pues porque hay elevación en la zona abdominal. El diafragma está en la cúpula gástrica. Eso. Y acá está el pulmón contraído. Y huele a caca porque no tiene nada. El corazón sigue conservando su puesto, ¿sí? No hay compensación porque el pulmón sí existe. Lo que pasa es que está contraído. Este es una tipo de atelectasia tipo contracción. Es irreversible. Este sí es muy pequeño. Aquí está la imagen, pero inténtenla revisar allá. ¿Qué se perdió allí? Miren el diafragma, el hemidiafragma izquierdo. ¿Qué pasa con el derecho? Está más corto, más elevado. No se ve, no se define. Hay algo que hay ahí que está ocupando espacio, no lo vemos. Y además de eso, vemos una línea como si acá parte del pulmón está colapsado. Acá lo único que queda es pleura parietal y acá queda un espacio. Mira. Por eso no se define bien el hemidiafragma derecho. ¿Listo? Y la cosita blanca. La cosita blanca, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, Miguel? Por allá, alguien dijo. Dígalo duro. Un electrodo. Claro, es un electrodo. Miren dónde está el cable del electrodo. ¿Aquí? No, la cardiomegalia, mire el corazón como va bien definido y mire el corazón acá. Si ustedes se dan cuenta, este corazón está ligeramente Desplazado a la derecha. Lo que a usted le hace pensar que el pulmón derecho ha perdido espacio. Muy probablemente esto es una atelectasia por reabsorción. Ahí es donde ustedes tienen que afinar la agudeza visual en el sentido de que ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la de reabsorción, si yo le pongo esta y le pongo esta, usted dice, bueno, prima que ambos están con opacidad del emitor al derecho. Pero me llama fuertemente la atención es que este desplaza el corazón, lo que significa que el pulmón está colapsado. ¿Sí? Contrario sensu, el corazón conserva su posición. ¿Qué significa? El corazón está el pulmón está colapsado. El problema es que alguien está ocupando el espacio del pulmón. Y probablemente, ¿qué puede ser? Agua, sangre, un pío, ¿sí? Un kilo, ¿sí? Que está ocupando el espacio pleural. Y el corazón, ni se inmuta, ¿sí? Pero no se le olvide que el diafragma, si se colapsa el pulmón, ¿sí? La pleura parietal obviamente también se va a colapsar y va a arrastrar consigo a la cual está adherido, que es el hemidiafragma izquierdo. Obviamente las estructuras abdominales van a ascender. ¿Y qué tenemos al lado izquierdo? La cúpula gástrica. ¿Listo?
Porque hay aire. Pues claro, nosotros cada vez que hablamos estamos consumiendo, estamos teniendo aerofagia. ¿Listo? Y acá algo está colapsando parte de la base pulmonar derecha y hace que el corazón se desplace hacia la derecha. Es una atelectasia por reabsorción. Hablábamos de las lesiones pulmonares agudas, donde encontrábamos que tenían disnea, hipoxemia, infiltrado radiológico y ausencia de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque esas tres, disnea, hipoxemia e infiltrados radiológicos, también se encuentran en las fallas cardíacas de cavidades derechas. ¿Sí? Los pacientes lo que tienen literalmente es un edema agudo de pulmón, de origen pulmonar. ¿Por qué? Porque el tratamiento es completamente diferente. Si tienen un fallo de bomba, yo tengo que manejar la bomba y los líquidos. Si yo tengo una lesión pulmonar aguda, tengo que manejar esa relación de inflamación y antiinflamación. ¿Vale? Tenemos que el síndrome de dificultad respiratoria o lesión aguda pulmonar o SDRA o síndrome de distrés respiratorio del adulto es una lesión tanto en el capilar como alveolar como intersticial. Y las causas obviamente está la inhalación de vómito, inhalación de químicos, trasplantes, traumatismo, neumonía, shock séptico, neumonías como ya lo había dicho antes. Y efectivamente es un desequilibrio entre proinflamatorios y antiinflamatorios, aparece de 48 a 72 horas después del evento que está generando la lesión. Por ejemplo, en los pacientes politraumatizados, aquellos con fracturas en huesos largos, fracturas de cadera, que después empiezan a tener dificultad respiratoria y usted al examen físico no le encontró ni fracturas costales, ni hemo, ni neumotoras, y usted después empieza a tener dificultad franca respiratoria. Lo que le está acusando ese paciente es un SDRA. Su mortalidad es elevada, en nuestros medios están por encima del 50% y obviamente tiene unos factores de mal pronóstico como la edad avanzada, la sepsis y que aparezca falla multiorgánica. La clase pasada también hablamos de el EPOC versus las enfermedades restrictivas, que había una alteración en el BEF1 sobre la capacidad vital forzada, y que esta relación en la restrictiva iba a estar normal y en las obstructivas iban a estar alteradas. Y ya empezamos ahora sí a hablar de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en las cuales encontrábamos en nuestro medio el enfisema, que era lo más frecuente, bronquitis crónica, las bronquiectasias, el asma bronquial y una muy pequeña y que se tiene que hacer mención porque ustedes lo van a ver en la clínica, que son las bronquiolitis. ¿Listo? El enfisema, ¿cuál sería la fisiopatología del enfisema, Eileen? Hay una destrucción de las paredes alveolares. ¿Por qué? ¿Qué hace que las paredes alveolares se destruyan? O sea, hay una respuesta inflamatoria, ¿cómo así? No se olvide que cuando aparece la patología siempre hay un desequilibrio entre quiénes y quiénes. Se perdió. Algo no está funcionando bien, ¿sí? Para que exista enfisema, algo debe estar alterado. Y usted dice, hay una destrucción de las paredes alveolares, pero ¿por qué se da esa destrucción? ¿Qué dice Daniela? Respecto a lo que dice, lo que leí es que hay un desequilibrio respecto a los mediadores inflamatorios. De los mediadores inflamatorios. Hay una respuesta celular tanto de macrófagos, linfocitos y leucocitos, los cuales van a aumentar el leucotrieno B4, la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral. Y por otra parte, va a haber una deficiencia genética de alfa-antitripsina 1. Entonces, ¿qué tenemos? El alveolo se tiene que estar remodelando. Y para remodelarse debe tener proteasas. Proteasas que rompan y produzcan inflamación. ¿Sí? Pero
Y esa proteasa tiene que estar limitada. Alguien le debe estar diciendo, pare, no más. ¿El problema cuál es? El problema es que hay una sustancia, la alfa-antitripsina, que se inhibe. Ya sea por dos causas. Una, por causas exógenas, que es lo más frecuente en el caso del enfisema secundario, el consumo de cigarrillo o de tabaco. Y dos, el enfisema idiopático o enfisema que es congénito, que es un déficit de alfa-antitripsina. Entonces es un desequilibrio. ¿Por qué? Porque la proteasa empieza a remodelar. El problema es que no se mide en esa remodelación. ¿Por qué aparece enfisema y no aparece una enfermedad fibrosa? ¿Por qué no aparece? El enfisema es una enfermedad obstructiva, pero cuando hay remodelación puede aparecer un proceso de cicatrización. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería la gran diferencia entre el enfisema y la enfermedad fibrosantes? Por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática, que en el concepto es igual. Hay un proceso de destrucción alveolar, pero en el enfisema no hay respuesta, no hay cicatrización. En las enfermedades restrictivas, como la fibrosis pulmonar idiopática, hay un proceso de cicatrización. El problema es que el proceso de cicatrización es patológico, señorita. Profe, yo veía que el daño de las paredes en este caso es como por un deterioro del colágeno que hay en él. Entonces por eso no se da la cicatrización, sino que más bien se da una fusión de muchos alveolos, que es lo que crea el enfisema. Sí, haga de cuenta que se unen enfisema alveolo con el alveolo y forman un gran saco alveolar que no tiene la posibilidad de volver a su estado anterior. ¿Sí? Vale, pero si este paciente en vez de es una cicatrización imperfecta, produce enfisema, pero si su sistema de cicatrización estuviese eficiente, el problema es que se va para el otro lado. ¿La idea cuál es? Que el enfisema, ¿por qué se presenta enfisema? Porque no hay cicatrización. ¿Por qué aparece fibrosis pulmonar idiopática? Porque hay una cicatrización. El problema es que la cicatrización es patológica. ¿Sí? Usted tiene toda la razón. El enfisema se da porque hay un rompimiento de las paredes alveolares. Lo que hace es que el alveolo quede distendido. No funciona para tener esa entrada de aire, pero también la salida del mismo. Queda solo, haga de cuenta que queda como si tuviese una válvula unidireccional. Solo entra aire, mas no lo puede extraer. Y de ahí sale la clínica del paciente. ¿Cuál sería la clínica? La alfa-antitripsina es la que bloquea la tripsina. Lo que pasa no es tan frecuente. Lo más frecuente son los panacinares, que por lo general es por un déficit congénito de alfa-antitripsina, y los centriolobulares, que son los más frecuentes por el tabaquismo. En nuestro medio, ¿cuál encontramos más? Los centriolobulares. Pero la verdad es que el diagnóstico solo se puede hacer post-mortem. Estudio histopatológico. Nada más. pero se trata como EPOC. Se maneja como un enfisema. ¿Listo? ¿Cuál sería la clínica de un paciente con enfisema? Disnea. Espere, Alejandro, ¿por qué tórax en tonel? Porque a mí me gusta que usted me diga la clínica y me dé la explicación lógica por qué produce un tórax en tonel. Sí, en enfisema, vale. Entonces van a ocupar más espacio. Obviamente la caja torácica va a tender a estar expandida porque los pulmones, no se lo olviden que tiene una gran compliance y hace que el tórax se vea que tenga un diámetro AP aumentado. Listo. ¿Cuál más?
Espere, déjeme Alejandro y ya le doy la palabra a Julián. Pierden peso. Pierden peso. Bueno, no es lo más frecuente el enfisema, pero bueno, vale. Hipoxia también. El paciente va a estar hipoxémico, pero clínicamente va a estar, clínicamente usted lo ve hipoxémico. Pueden llegar a tener, digamos, una acidosis y pues puede tratar. Una acidosis. Metabólica. Sería de tipo respiratorio. Acidosis. Sí, una acidosis. Santiago. Acidosis. El paciente como que al exhalar como que silba, ¿no? Va a ser un aumento, su tiempo expiratorio va a ser más prolongado que lo costumbre. No se olvide que la relación inspiración-expiración más o menos es de 2 a 1. ¿Sí? Inspiramos. El de ellos es 1 a ¿Sí? 3. Ellos, por lo general, la relación va a estar 1 a 1 o va a estar invertida. Inspiran muy poco tiempo, pero la expiración es demasiado prolongada. Explicación, porque ellos van a tender a estar como hacia adelante. Porque dice, Andy. Porque mediante el ayuda de Del toda la apoyo. ocupación del, bueno, del abdomen, ellos lo que van a hacer es como ejercerle una presión al pulmón. ¿Para qué? Para ayudar a sacar el aire Para que les está estire. quedando. Lo que durante hace el es trabajo. aumentar la presión intraabdominal. No se olvide que los músculos abdominales son músculos expiradores. En este mismo sentido, pues entonces esta podría ser una clínica que presenta al paciente, que es como el trabajo respiratorio asociado a ese trabajo de músculos accesorios, como los abdominales, Los abdominales, los tirajes, los tirajes intercostales, especialmente de los medios y de los mínimos y los íntimos. Porque su problema es expiratorio. ¿También la va a preguntar o? No voy a decir algo. Ya le doy la palabra, Camila. Dime. Además de eso, ellos emplean una técnica que es fruncir los labios para crear una resistencia, para mantener abiertas las vías aéreas y permitir el paso del Las aire. vías aéreas superiores. Porque su problema es de vías inferiores, de alveolos. Señora. ¿Cómo se llama, doctora? Todos se juntan en barriga. Claro, el oxígeno, es más, estos pacientes van a tener polipnea, van a estar con dificultad respiratoria, predominantemente expiratorio, pero la clínica no van a ser pacientes cianóticos, no van a ser pacientes morados, van a ser pacientes que por lo general son rosados. Entonces ustedes escuchan el famoso Soplador rosado. ¿De qué son? De los pacientes enfisematosos. Pero usted les toma la oximetría y el paciente efectivamente puede estar por debajo de los 90%. Señora. Sopladores rosados porque ellos no sufren de bajo oxígeno. Antes son muy bien clínicos. O sea, van a dar como dos características clínicas. Sí. Una es que pues en unos va a haber la disnea y que son los llamados sopladores rosados. Vale. Pero van a haber otros que van a ser unos destorgados azules y que esas personas, digamos que a diferencia de los otros, no van a ser delgados porque los otros son delgados y estos van a tener obesidad, van a tener hipoxemia. Entonces, ¿cómo en qué se diferencia uno del otro en cuanto a la patología? Por lo general los centros lobularios, los de que dan en el centro del lobulillo, por lo general por consumo de tabaco, por lo general son rosados. El otro tipo, ¿cuáles son? Son los otros son otro tipo de POC que se llama bronquitis crónica. Ajá. Señor. Esos son los sopladores. Ahora sí, Julián. Profe, dos preguntas. No, ya lo que Hipercárnicos, hipoxémicos y Profe, tensiones. la primera es, ¿en estos pacientes está comprometida la inspiración como tal? La inspiración no, ellos no tienen problema. Tienen problema con la expiración. Por lo tanto, ellos se van a evidenciar el uso de músculos accesorios inspiratorios como el sematero mastoideo, Especialmente expiratorios, intercostales y abdominales. Por ello, ellos van a tender a caminar o a hacer posiciones de semi-Fowler o posición inclinada hacia adelante. y otro es
a la inspección se puede ver el tiraje de los músculos intercostales internos? Se ven los intercostales. Lo que pasa es que usted lo tiene que asociar es con qué. No se le olvide que los externos están sobre los internos y los mínimos. Entonces usted, ¿en qué momento se da cuenta? Cuando ellos expiran es que hay contracción de los músculos. Entonces usted sabe que no son los externos, son los internos y los mínimos los que están actuando. Y es un trastorno expiratorio. ¿Listo? Camila estaba levantando la mano, ya habló, ¿cierto? Entonces tenemos estos, ese es unos sacos aéreos normales y estos son enfisematosos. Si nos damos cuenta, los alvéolos se destruyeron para formar un gran saco, ¿sí? Que no tienen la misma posibilidad de contraerse y permitir la expiración con ellos. ¿Listo? Disnea, bueno, algunos dicen sibilancias. Las sibilancias de esos pacientes serán inspiratorias o expiratorias. Sibilancias es cuando el aire pasa por una estructura pequeña. Es más, cuando silbamos, para silbar nosotros no abrimos nuestra boca. Hacemos una salida de aire por una estructura pequeña para que salga el silbido. Las sibilancias son expiratorias, con ese. ¿Listo? Pérdida de peso, tórax en tonel, sopladores rosados, enfisema y abotagados azules o en las bronquitis crónicas. Ahora, ¿cómo se define bronquitis crónica, Ponce? Clínicamente, cuando usted habla y le dice al paciente, usted por clínica tiene una bronquitis crónica, ¿lo recuerda? Podría ser que el volumen respiratorio es bajo. Volumen respiratorio bajo, pero usted cómo hace con el paciente le está contando lo que tiene y usted cómo sabe si tiene volumen respiratorio bajo. ¿El tiempo? ¿Qué tiempo, Marcos? Creo que era mayor a 3 meses Un durante 2 paciente que años. tenga tos, dificultad respiratoria, obviamente tos con movilización de secreciones, durante mínimo 3 meses consecutivos durante 2 años seguidos. La bronquitis crónica, diferente al enfisema, ¿sí? Bueno, acá dice tos productiva durante 3 meses, al menos durante 2 años consecutivos, tos con producción de expectoración sin disfunción ventilatoria, con hipercambio. ¿Se acuerda que el compañero dijo puede tener acidosis o alcalosis tendría este paciente? Acidosis. Si tiene hipercapnia, el paciente bronquítico tendrá acidosis Metabólica. o alcalosis. Acidosis. Acidosis metabólica. Este paciente por lo general puede presentar, en la mayor de los casos, cianosis. Y sus oximetrías por lo general van a estar por debajo de 90%. Estos pacientes le van a llegar a usted en consulta y van a ser pacientes que ustedes la primera vez que lo ve dicen este paciente está muy delicado y no es que esté delicado, ellos ya se acostumbran a respirar rápido. Es más, usted lo que tiene que preguntarle es que si se siente más asfixiado de lo acostumbrado, porque estos pacientes le van a llegar polinéicos. Muchos intentan, ¿qué pasaría si yo encuentro un paciente con bronquitis crónica, llega a consulta y yo lo que hago es colocarle oxígeno en altas dosis? Le quita el drive respiratorio. ¿Le quitamos qué? El drive respiratorio. ¿Y entonces qué pasa con ese paciente? Deja de respirar. por eso. Y si deja de respirar, ¿qué pasa? Lo mandamos a Exacto. Entonces, los pacientes bronquíticos son pacientes muy especiales en el sentido que yo no le tengo que ponerle Altos oximetrías de 92, 96. ¿Por qué? Porque le estoy quitando su mecanismo de defensa. El paciente, el centro de respiración, ya se acostumbró a la hipoxemia y lo que hace es que si yo le quito ese mecanismo de defensa, el paciente va a empezar a dejar de contraer el diafragma, va a dejar de tener respiración
voluntaria, involuntaria, y el paciente va a empezar a tener alteraciones del sensor. O sea, un paciente le llega a usted con una bronquitis crónica en un episodio agudo y usted por querer llevarle la oximetría 96, porque mire, el paciente tiene 80, lo puede llevar a un paro respiratorio. Claro. Pacientes que son muy difíciles después de que ingresan a una intubación, a un ventilador mecánico, es muy difícil después poderlo extubar. ¿Por qué? Porque sencillamente el famoso destete o la suspensión paulatina de las cantidades de oxígeno es muy difícil que ellos se puedan adaptar. Entonces terminan en traqueostomía, terminan en unas complicaciones diferentes. Bueno, ¿qué va a Julián? ¿Cómo? Sí. Mecanismo compensatorio, en su centro de respiración ya se acostumbra. Por eso, usted cuando encuentra un paciente con dificultad respiratoria, usted lo que tiene que preguntar es desde hace cuánto está así y obviamente si se siente más asfixiado que de lo costumbre. Porque son pacientes especiales. ¿Dónde podríamos nosotros mirar si ese paciente definitivamente hace varios años trae esa hipoxemia? Porque yo encuentro un paciente con 80 oximetría, yo puedo decir este paciente necesita oxígeno, alto flujo. ¿Dónde le puedo revisar para darme cuenta si ese paciente tiene una hipoxemia ya de larga edad? En gases arteriales, ¿no? ¿Dónde? Los gases arteriales, estamos en un primer nivel. Ay, Profe. qué cosa, ¿no? ¿Qué dice Camila? La inflamación crónica. Inflamación crónica, pero ¿dónde lo podemos mirar? En los dedos. ¿En los dedos? ¿En qué parte de los dedos? En las uñas, en la parte de acá. Las uñas, ¿sí? Las uñas de pacientes, entonces ustedes cuando estén en semiología van a encontrar onicorrexis, pero hay una característica de los pacientes que uno mira las uñas. Entonces cuando usted en la mano, bueno, uno de costumbre da la mano, pero está mirando todo. Claro. Eso ¿Sí? me parece. Las uñas toman una forma de redondeada. Como ¿Qué en, se llama? como en palillos de tambor, ¿no? Palillo de tambor, pues no tan frecuente, sino los vídeos, las uñas en vídeo de reloj, que son redondeadas. Eso le da cuenta que ese paciente, esa hipoxemia no es de hace horas, sino que puede ser de años. Es más, estos pacientes con bronquitis crónica, lo que más les incomoda, les empieza a incomodar el acto de la expectoración que no los deja dormir. La hipoxemia ya es algo que ellos se adaptan. Juan Pablo. Porque se llega, o sea, porque el paciente genera como eso. No se le olvide que las uñas es un tejido que crece constantemente. Cuando empieza a sufrir, ¿sí?, hipoxemia, el tejido se empieza a tener debilidad y empieza a encurvarse. Diferente a los que no tienen hipoxemia, que las uñas son rectas. Tienen mayor firmeza porque no tienen hipoxemia. ¿Listo? Aquí les traigo cuáles son de las cosas más complejas o complicadas que hay de los pacientes epocosos. Este es un artículo viejito, pero todavía es vigente, en el sentido de que el paciente con EPOC, ya sea con enfisema o bronquitis crónica, per se tienen su enfermedad y ya conviven con ella. Porque no se le olvide que la fisiopatología del enfisema es la destrucción de los alveolos. La fisiopatología de la bronquitis crónica es que hay un aumento, una proliferación de las glándulas productoras de moco. Uno está ubicado en los alveolos, la otra está ubicada en las vías respiratorias bronquiales. Entonces, se habló de la famosa Antonissen. ¿Sí? ¿Sí era Antonissen? Sí. Sí. Doctor Antonissen habla por primera vez cuáles son las complicaciones de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son los procesos infecciosos. Los procesos infecciosos
en los cuales se hablan de los antonícenos. Ustedes cuando llegan pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensado, lo primero que tienen que pensar es que este paciente no esté con un proceso infeccioso. ¿Y cómo lo clasificamos? Depende. Hay 3 síntomas que usted tiene que siempre preguntar al paciente. ¿Cuáles serían? No, todos, o sea, el enfoque que nos llega a nosotros por lo general son el fumador. Fumadores no de 1 o 2 cigarrillos diarios, sino por lo general De son cajas completas. de paquete y por años. ¿Sí? Entonces, por lo general son 3 síntomas. ¿Sí? Aumento de la expectoración, ¿sí? Del volumen de esputo. 2, que ese esputo esté purulento o que aumentó la dificultad respiratoria. ¿Sí? Si el paciente tiene los 3, usted dice, el paciente tiene un antonicen 1. Si el paciente tiene los 3, usted dice, tiene un antonicen tipo 1. ¿Qué hay que hacer con los pacientes antonicen 1? Se tienen que hospitalizar. Nada que hacer. ¿Por qué? Porque son los que se tienden a complicar y morir. Los tipo 2 al menos tienen 2 de los 3 síntomas. Y aquí usted puede o no puede tomar una decisión si lo hospitaliza o lo da ambulatoriamente. Y el antonicen 3 es el que puede tener al menos 1 de los 3 síntomas. O aumentó el moco, aumentó la purulencia del mismo o aumentó la disnea. Estos pacientes por lo general el tratamiento es un tratamiento conservador, puede ser un tratamiento ambulatorio. Bueno, señora. ¿Las sibilancias también son importantes? ¿Cómo? Las sibilancias también. La sibilancia no, es más, usted van a encontrar pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo general en eczemas, que usted lo ausculta y no le encuentra sibilancias, pero tampoco le encuentra murmullo vesicular. O sea, usted no encuentra nada. Usted ausculta a ese paciente y dice, no le encuentro nada. Sí, literalmente, no le encuentra ni murmullo vesicular. Y muchas veces se piensa que el paciente no está descompensado, ve un paciente con dificultad respiratoria, y muchas veces porque los bronquios están tan contraídos que el flujo de aire es demasiado tenue o pequeño que no produce sonido. ¿Listo? ¿Cuál es la fisiopatología del alma, Rato? Sí, ¿cuál es la patología? O sea, ¿qué tenemos en juego? Agentes externos o internos, cualquiera, pero vale. Pero igual sería, ¿qué equilibrio se pierde? Es algo sustantivo, no se lo olvide. Bueno, algunos lo clasifican, otros no, pero a la final el paciente le llega con alma, a usted en ese momento le interesa poco si es obstructiva, si está clasificado como obstructivo o no. Pero la fisiopatología sí es importantísima. ¿Cuál es el problema acá? Hay una hipersensibilidad, vale. Hay un aumento de las células de la inflamación, perfecto. ¿Qué es lo que producen las mismas? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Producción de esas células, o sea, se multiplican las células y ya. Alergia ahí. ¿Qué dice Rico? Pues hay una broncoconstricción severa. Entonces, lo primero, son 2 mecanismos. Ajá. El primer mecanismo, como reacciona el músculo, es que hay un aumento de la contracción del músculo, por eso su problema no es alveolar, porque el alveolo no tiene músculo, es bronquial o bronquiolo terminal. Listo, lo primero que se da es una
constricción bronquial terminal, porque el músculo liso se contrae. Vale. Y si persiste, pues se puede hipertrofiar, pero bueno, puede hipertrofiar y ese es el mecanismo crónico, ¿sí? Pero después de que hay una broncoconstricción, ¿qué más hay? Pues el problema real del asma es que cuando uno respira, o sea, inspira, hay una broncoconstricción severa y esa broncoconstricción severa no deja salir el aire. Vale, típico, muy similar a quién, al enfisema. Por eso algunos lo catalogan como una enfermedad pulmonar obstructiva. Pero vuelvo y le repito, eso es lo de menos, porque el tratamiento es el mismo, del asma, clasificado o no clasificado como obstructivo. Listo. Y si sigue así, bueno, vale. ¿Y qué más pasa? Márquez, ¿qué pasa? Hay inflamación. ¿Por allá a las cuántas horas? 48 a 72 horas empieza a haber inflamación. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta que es la fisiopatología? Primero hay una broncoconstricción, después hay un aumento de la proliferación de las células, que digo RAD, con aumento de la producción de moco. Porque el paciente asmático le empieza la crisis, no cuando empieza con dificultad respiratoria, sino cuando empieza con ¿qué? Con la tos. El paciente asmático le inicia su crisis cuando inicia la tos. Y es una tos, y el paciente no expectora, el paciente no tiene dificultad respiratoria. Pero a las 48 72 horas de no haber recibido tratamiento, el paciente empieza a presentar tos con movilización de secreciones, y ese aumento de las secreciones ya per se está disminuido la luz del bronquio, está lleno de moco. Entonces eso empeora el cuadro. Y como lo dice Sebastián, el paciente empieza a tener problemas para la expiración porque hay una broncoconstricción. Dependiendo de eso es que es el tratamiento. Botero, ¿cuál sería el tratamiento en esos pacientes si tenemos esa fisiopatología? Entonces, ¿para todo el broncodilatador? No. Sí, para todos. ¿Sí? ¿Para Sí, todos? porque todos, el músculo liso está contraído. ¿Para quiénes antiinflamatorio y para quiénes no? Para el crónico sería antiinflamatorio. Bueno, el asma no se olvide que es una enfermedad crónica. No, lo que pasa es que para un episodio agudo donde se cierra la vía tiene agudo estamos hablando, o sea, antes de que el paciente aparezca con inflamación y dificultad, para producción de moco y dificultad respiratoria, con broncodilatador el paciente tiene que salir. Salir, claro. ¿Sí? Ya después de instaurado el cuadro de tos, movilización de secreciones, dificultad respiratoria, el paciente aparte del broncodilatador necesita Antiinflamatorios. Sí, antiinflamatorio. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque suele ocurrir que casi siempre se les da las recomendaciones, pero es cuando el paciente ya está en crisis de inflamación. El paciente, por eso se debe clasificar si es leve, severo, moderado, severo, ¿sí? Porque el paciente con asma es un paciente que por lo general su inicio es con tos, solo tos, nada más. Después, cuando empieza a movilizar secreciones y a tener dificultad respiratoria, el paciente ya instauró un proceso inflamatorio. Los pilares del tratamiento obviamente son los broncodilatadores y son los antiinflamatorios. Entonces primero el broncodilatador y luego sí el antiinflamatorio. Si el paciente, que por lo general no ocurre, cuando el paciente le llega solo con el inicio del de tos, por lo general usted con broncodilatador el paciente le evoluciona satisfactoriamente. Obviamente que tiene que buscar qué fue lo que le exacerbó el asma. Claro. Cambio brusco de temperatura, polvo, ¿sí? Profe, para la hipersensibilidad. Hipersensibilidad ya se utilizan son medicamentos a largo plazo, por ejemplo, inhibidores de leucotrienos.
Montelukast, Indicast, eso se utiliza como profilácticos. ¿Listo? Es una hipersensibilidad tipo 1, no se olviden que las hipersensibilidades son 4. Esta del asma es hipersensibilidad tipo 1, aumentan toda la reacción inflamatoria, incluyendo todos los derivados del ácido araquidónico. Obviamente hay IgG, mastocitos, leucotrienos, pero acá predominan los eosinófilos. ¿Listo? Y acá les voy a mostrar una placa. ¿Qué les llama la atención de ese tórax? ¿Qué dice Ra? No se ven las costillas. ¿Y eso por qué será esa explicación? ¿Cuál sería la explicación más lógica de que no sea? ¿Está muy penetrada, poco penetrada? Muy lleno de aire. Sí. Demasiado aire. O sea, la técnica no es buena, pero de per se ya usted empieza a contar los espacios intercostales y usted se da cuenta que es un tórax, es un pulmón que está hiperinsuflado. Muy parecido al paciente con enfisema. El paciente tiene obstrucción de la salida de aire. ¿Sí? Es un paciente asmático. Este es un bronquio normal, este es un bronquio que ya está inflamado y aumento de la contracción del músculo liso. Por eso tenemos que utilizar primero broncodilatadores, ¿sí? Cuando a las 48, 72 horas empiece a haber inflamación, pues obviamente yo tengo que desinflamar, tengo que coayudar con un antiinflamatorio. Esto solo es para que ustedes tengan en cuenta de que hay clasificaciones dependiendo de los grados de agudizaciones, de los síntomas nocturnos, de la función pulmonar, que para eso necesitan la espirometría, de los síntomas cada cuánto le da diariamente, pero como para que lo tengan en cuenta, hay guías dedicadas solo a asma, ¿sí? Bueno, la bronquiectasis también es otra patología que la clasifican algunos autores. Arroyo la clasifica como una enfermedad obstructiva. Las anteriores, ¿qué les llamaba a usted la atención? Comparada con esta, ¿qué les llamaría a ustedes la atención? ¿Qué dice Muñoz? Pues que normalmente son propias del Dale, dale, es por ahí. No, que son obstructivos normalmente y estos se dilatan. ¿Qué es eso? Normalmente el bronquio es ¿Por qué? ¿Dilatación qué? Por lo general las anteriores son generalizadas. A usted no le da un EPOC, no le da un enfisema solo al lóbulo superior derecho. Le da a todo el pulmón, tanto derecho como izquierdo. A usted no le da una bronquitis crónica solo al pulmón derecho, al derecho como al izquierdo. Al asma no le va a dar asma solo al pulmón derecho, le da a todo. Eso nos da cuenta de que son enfermedades que van a tener su fisiopatología es en todo el tejido pulmonar. En el enfisema altera la alfa-antitripsina de todos los pulmones, de los dos pulmones. La bronquitis crónica va a aumentar una proliferación de las glándulas sebáceas de todos los pulmones. El asma va a haber una contracción del músculo liso de todos los pulmones. En cambio, la bronquiectasia sí puede dar en partes, en zonas. ¿Por qué? Porque su causa es por lo general neumonías que han destruido el músculo, ¿sí? El músculo bronquial. O sea, queda un bronquiolo o un bronquio dilatado. Profe, Pero ese espacio de alguien lo tiene que ocupar, señora. porque dice glándulas sebáceas. Bueno, perdón, glándulas productoras de moco. Ah, ok. Vale. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay bronquiectasias? ¿Sí? Las bronquiectasias
hay destrucción del músculo, ¿sí? Al haber destrucción del músculo, queda un espacio libre para que se proliferen glándulas productoras de moco, ¿sí? Y ese, obviamente, si hay una proliferación de las glándulas productoras de moco, va a producir mayor moco de lo acostumbrado. El paciente va a tener una obstrucción tanto para la entrada como para la salida, pero especialmente va a tener un aumento de la producción de moco, un moco que por lo general va a ser un moco purulento. Entonces, si no se ve muy bien por la luz, pero acto de fe, aquí hay unos infiltrados en esa base pulmonar, muy probablemente acá era un foco de bronquiectasia. Bueno. No entendí, bro. ¿No entendió la anterior o esta? Lo que me estás diciendo de No, la no se ve. Sí, muy difícil. Se ven unas ramificaciones. No se alcanzan a ver. Aquí le voy a dar. Las neumonías restrictivas, a diferencia de las obstructivas ya vimos que había un problema, un trastorno en la entrada como en la salida, ¿sí? Especialmente en la salida, en la mayoría de los casos. Las enfermedades restrictivas, el problema es que se pierde la compliance. Los alveolos pierden su capacidad de distenderse y volver a su estado anterior, sin llegarse a colapsar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente hay un proceso de cicatrización. Yo ya les había manifestado que en el enfisema había una destrucción de la pared, ¿sí? Pero esa destrucción de la pared no había proceso de cicatrización. O sea, había una cicatrización incompleta. Pero acá sí hay una activación de macrófagos, de fibroblastos, ¿sí? Que hacen es que haya una cicatrización, pero la cicatrización es patológica. Y lo que hace es que tengan unas alteraciones alveolares, algunos son alveolares, ¿sí? Fibrosis, donde unos alveolos tienen que tener compliance tanto para dilatarse como para reducir su tamaño y se vuelven duros, rígidos, ¿sí? Entonces, miren, tan bonita la cadena. Ese pito. Ese es típico de un paciente con fibrosis pulmonar. ¿Sí? ¿Cuál sería el tratamiento de los pacientes que se tengan una enfermedad fibrótica o fibrosis pulmonar? Trasplante pulmonar. Pero hay los que son por contaminantes, ¿sí? Por ejemplo, los que estuvieron en contacto con carbón, silicio. ¿Cuál otro nos falta? El del cemento. Asfalto no. El del asbesto, que es el mismo que empieza por A. Asbesto. Entonces, los que son por lo general externos no hay problema. Pero hay también fibrosis pulmonar secundaria a enfermedades endógenas. Por ejemplo, ¿en qué casos? En los pacientes con lupus eritematosa, con artritis reumatoidea, pueden producir fibrosis pulmonar, ¿sí? Así. ¿Cómo lo clasifica? ¿Cómo se maneja un paciente con fibrosis pulmonar? Muy parecido al paciente con proceso obstructivo, evitar que se inflame, evitar que se infecte, ¿sí? Pero el tratamiento, por lo general, solo es de sostenimiento, de sostén, nada más. Entonces acá tenemos la fibrosis idiopática, ¿sí? Que puede ser, algunos son idiopáticas, no se encuentra la causa. Hay otros pacientes que son secundarios al consumo de tabaco o de inhalación de tabaco, ¿sí? Entonces ustedes preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre que le dé a usted una fibrosis o le dé un enfisema? No se sabe,
Porque es inmunitario, depende de su proceso. Si cicatriza anormalmente, le va a dar una fibrosis. Si no, el paciente lo que va a presentar es un enfisema pulmonar. Encontramos otras que no son tan comunes, como la neumonía intersticial inespecífica, la criptógena, la lesión del colágeno vascular y la neumoconiosis. ¿Listo? ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? ¿Qué es una embolia pulmonar? El desprendimiento de... Mario. ¿Ahí Mario? No, Mario es el otro. Diego. Ah, sí, es Mario. Ah, es que los confundo. Mario. Sería un coágulo de sangre que va hacia las vías. Si es tromboembolismo, sí, pero si es embolia pulmonar, ¿qué puede viajar por la sangre? Grasa. Grasa, vale. Coágulo, ¿qué más? Entonces, si embolia grasa, tromboembolismo, Aire también, profe. aire. ¿Qué más? ¿Y qué se no? Comida no es tan fácil. Comida no es tan fácil, pero hay algo. Pueden ser líquidos amiosos. ¿Listo? Entonces, también puede viajar por las arterias pulmonares. ¿Listo? ¿Qué ocurre cuando algo viajó por ya dijimos cuál, grasa, aire, sangre, lo que dije de último, y llega a los pulmones? Va a obstruir, ¿sí?, la circulación pulmonar. No va a haber intercambio pulmonar. Va a haber zonas que están bien ventiladas, pero mal perfundidas. ¿Sí? Y va a haber un desequilibrio. ¿Sí? Va a haber un desequilibrio en el sentido, ¿sí?, en el sentido de que este paciente va a empezar a tener trastornos en la oxigenación o en el intercambio gaseoso. ¿Sí? Y el paciente clínicamente, ¿qué puede presentar? ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las causas? Entonces, reposo en cama, cirugías ortopédicas de miembros inferiores, politraumatismos, las insuficiencias cardíacas, obviamente el cáncer metastásico y los síndromes de hipercoagulación. ¿Qué pacientes pueden tener un síndrome de hipercoagulación iatrogénico? Ay, ¿por una mala transfusión? ¿Mala transfusión? No, por ahí no es. Las mujeres que consumen anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, ¿sí?, por lo general pueden generar aumento de cuadros de hipercoagulación. ¿Sí? Entonces, pacientes con consumo de anticonceptivos orales frecuente tienen un mayor riesgo, ¿sí?, de presentar trombos, ¿sí?, que pueden migrar hacia el árbol pulmonar. ¿De qué estructura anatómica pueden migrar con mayor facilidad los trombos? ¿O de qué parte se forman los trombos con mayor facilidad? Los que migran hacia los pulmones. ¿De miembros inferiores? De los miembros inferiores, especialmente de la pierna. La cara posterior de la pierna. Eso lo vimos con el profesor. Gran porcentaje pasan asintomáticos. Tienen embolias pulmonares pequeñas, no hay compromiso, pero créanme que el paciente que presente síntomas por un tromboembolismo pulmonar puede en un 5% producir la muerte. Hay pacientes que presentan tromboembolismos pulmonares pequeños o de arterias pequeñas que no tienen mayor problema, pero si le da un tromboembolismo tiene el 5% de probabilidad de fallecer. La clínica, ¿cuál va a ser? El paciente va a presentar dolor torácico y disnea compensatoria. ¿Cuál es el examen? ¿Cuál creen ustedes que tendría que ser el examen screening o el gold standard para
determinar que el paciente está cursando con un tromboembolismo pulmonar. El dímero D. ¿Cómo? Dímero D. El problema es que hay falsos positivos. Sensibilidad buena, especificidad no tanto, pero bueno. ¿Cuál otro? La gammagrafía. Porque se ve morada, se puso cianótica. Un poquito. El cable. No, pero ¿sí es el cable? No, la imagen, profe. No, En el video Ah. no importa. no es blanca. Blanca. No importa. Mueve tantico eso. Véngase, quédese ahí. Perfecto. Entonces, Sistema graduado. Con Mark Zuckerberg. las gammagrafías lo que va a identificar es zonas bien ventiladas y zonas bien perfundidas. Por lo general, las zonas ventiladas y perfundidas se ven así. ¿Sí? Se ven así. ¿Por qué? Porque sencillamente está llegando un vaso, ¿sí?, a una zona que está ventilada y hay intercambio. En este caso vemos una zona acá importante que está ventilada, mas no está perfundida. Una zona acá que está ventilada, poco perfundida. Y acá vemos... No entiendo. O sea, ¿tú por qué dices que ventilada? O sea, sé que está Ventilada. la relación. Lo que no sé es cómo se ve ahí? Sí, ¿Cómo interpretarlo? Eso ahí. Entonces, cuando está oscuro, Ajá. ¿sí?, hay mucho aire. Cuando hay intercambio, usted debe ver esta zona así, tal cual. O sea, esto sería lo normal. O sea, es Esto una es lo relación normal. normal. Y usted vea los pulmones de esto, todos los pulmones así. Y que vea la silueta de los pulmones, tanto derecho como izquierdo. Por ejemplo, usted ve acá derecho, pero el izquierdo ve una zona que usted no sabe qué pasó acá. ¿Qué pasó acá? Probablemente no está perfundido. ¿Sí? Probablemente. Aquí hay ventilación, este pulmón no hay problema, pero algo sucede. Bastante ventilado, poco perfundido, ventilado a los ápices, no se le olvide que el aire hacia dónde tiende a irse, hacia arriba. Y acá no sabemos qué pasó acá. Ventilación. Profe, una pregunta. Esto, como digamos que el color que se presenta no tiene ningún nombre como los rayos X. Sí, gammagrafía hipercándida. O sea, sí. Cápnia no, cápnia. Sí, pero como ya que se dice rayo bajo, Hipercápnico, hipocápnico. Tenemos las hipo-hiper. La escala de Wells. La escala de Wells, eso solo es para que usted lo tenga como referente. Cuando usted le llega a un paciente con dolor torácico, ¿sí?, usted lo tendrá que sospechar, pues, de las patologías que pueden comprometer la vida. ¿Cuáles pueden ser? Que sea una trombosis cardíaca o que sea una trombosis pulmonar. Ambas tienen un porcentaje importante de mortalidad, pero usted tiene que clasificarlo según la escala de Wells, ¿sí? La escala de Wells nos permite saber si ese paciente tiene alta probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar. Los dos primeros, por ejemplo, que tenga signos o síntomas de trombosis venosa profunda. Usted dice con alta probabilidad ese paciente probablemente tiene un tromboembolismo pulmonar. O tenga que los otros diagnósticos, como son las trombosis cardíacas, es poco probable. Usted dice ese paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar. Las otras, frecuencia cardíaca más de 100, inmovilización durante 3 días en las últimas 4 semanas, diagnóstico previo de un TEP o tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Usted sospecha que tiene una tromboembolismo pulmonar. Otras posibilidades es que el paciente tenga hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? La expectoración con sangre, ¿sí? Y que tenga antecedentes de enfermedad neoplásica en tratamiento en los últimos 6 meses o cuidados paliativos.
La hipertensión pulmonar, igual que la hipertensión arterial, ¿cuánto es la relación de la tensión arterial sistémica versus la tensión arterial pulmonar? ¿Como 10? 6 veces. 6 veces, más o menos entre 6 y 8 veces es mayor la tensión arterial sistémica versus la tensión pulmonar, ¿sí? O la presión pulmonar. Eso da cuenta de que las cavidades cardíacas entre derecha e izquierda van a ser diferentes, van a ser asimétricas. De tal suerte que las cámaras izquierdas son más grandes, más gruesas, son hipertrofiadas comparadas con las cavidades derechas. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular periférica es mayor, casi 6 a 8 veces, comparada con la resistencia vascular pulmonar. Pero hay algunas condiciones patológicas que hacen, ¿sí?, que eso no ocurra así y que haya una hipertensión pulmonar. ¿En qué casos? Por lo general en pacientes con enfermedades obstructivas o restrictivas, que son las enfermedades, los POC y las enfermedades fibróticas, los antecedentes de embolias pulmonares recurrentes o las cardiopatías de base, ¿sí? Por ejemplo, ¿en cuáles? En los cortocircuitos. En los cortocircuitos puede ocurrir, bueno, eso es cardiopatía, no es cardiopatía. Puede ocurrir que aumente las presiones vasculares pulmonares. También hay una hipertensión pulmonar que es idiopática, nadie sabe, parece que es un trastorno del endotelio pulmonar que hace que aumente la hipertensión pulmonar. ¿Cuál sería la clínica de estos pacientes? ¿Cuál cree Santiago? Llueve. ¿Cuál cree que sería el motivo de consulta de estos pacientes? ¿La qué? La disnea. Pacientes van a consultar por disnea. Por disnea. Va a ser su principal síntoma y va a ser el diagnóstico que queda de última cuando ya se le descartó todas las otras probabilidades. Paciente, hay que sospechar que tenga una hipertensión pulmonar cuando empieza a presentar disnea. ¿Por qué? Porque va a aumento de la presión, ¿sí? Va a aumento de la presión y el intercambio va a estar disminuido. ¿Qué pasa si un corazón derecho tiene que hacer mayor fuerza para bombear sangre hacia los pulmones? Se hipertrofia. Lo que se usa demasiado se aumenta de tamaño, lo que se usa poco se atrofia, disminuye de tamaño. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo puede diferenciar de una anemia? De una anemia, pues clínicamente, ¿sí? Clínicamente otros síntomas. El cor pulmonar, al cor anémico, ¿sí?, se pueden diferenciar en el sentido de que el cor anémico va a tener síntomas más sistémicos. El cor pulmonar va a tener síntomas más localizados. Me explico. ¿Qué pasa si el corazón derecho tiene que bombear ante una mayor resistencia? Se va a hipertrofiar. Al hipertrofiarse el corazón derecho y a tener aumento de las presiones en el lecho vascular pulmonar, ¿qué va a ocurrir con la resistencia intracavitaria o dentro de ese ventrículo derecho? ¿Qué va a aumentar ¿Cómo va a tener la presión intracardíaca? Aumentada. ¿Cómo va a estar en la aurícula derecha? Aumentada. ¿Cómo va a estar en las venas cavas? Aumentada. ¿Sí? ¿Qué va a producir cuando hay aumento en la presión venosa del drenaje venoso? Cuando aumenta la presión hidrostática, ¿qué puede producir? Edemas. ¿Y dónde se ven los edemas? Consecuente a una
aumento en la presión de las cavidades derechas. ¿Dónde se va a ver esos edemas? ¿En miembros superiores? ¿Miembros superiores? No mucho. ¿En inferiores? Pero antes de que den los inferiores, ¿dónde van a dar? ¿Al hígado? Las zonas más cercanas, hígado y vaso. ¿Por qué? Porque se van a congestionar. El drenaje venoso se va a ver enlentecido. Haga de cuenta que usted tiene una manguera y usted la pisa. ¿Qué pasa dentro de la manguera cuando se pisa? Como hay agua, ¿sí? Y está abierta la llave, la presión en las paredes de la manguera va a aumentar. Si la manguera no está dañada, no pasa nada. Pero ya dijimos que los vasos no son impermeables. Si aumenta la presión hidrostática, el líquido tenderá a salir hacia el intersticio. Y eso produce edema. ¿Edema en qué estructuras? En las más cercanas al corazón, que son hígado y vaso. Y obviamente, ¿por qué no da edema a nivel del cuello? Aunque da reflujo hepatoyugular, pero ¿por qué no da edema en el cuello? ¿Por la gravedad? Por la gravedad. Paciente va a tener astenia, que es cansancio, síncope, pérdida de la conciencia, segundos de duración, disnea y dolor torácico. Por lo general, el diagnóstico de hipertensión, como les decía, es el diagnóstico ya último después de usted haber descartado que el paciente no tiene un proceso infeccioso, una enfermedad obstructiva, una enfermedad restrictiva, ¿sí? Un infarto agudo de miocardio, un tromboembolismo pulmonar. Es un diagnóstico de descarte. ¿Listo? Bueno. De las infecciones hay mecanismos celulares, ¿sí? Humorales, y hay el sistema mucociliar. El sistema mucociliar ya lo hemos hablado en el sentido de que encontramos cilios desde dónde hasta dónde. Uy. Desde la nariz hasta dónde. Hasta el bronquiolo terminal. ¿Hasta el alveolo? No. El alveolo tiene macrófagos. Hasta el bronquiolo terminal. ¿Sí? Tenemos el sistema mucociliar. Pero también tenemos el celular humoral y ya sabemos las inmunoglobulinas y sabremos, ustedes saben de células. El próximo semestre los que pasen van a hablar de inmunidad humoral, ¿sí? Los mecanismos de defensa, ¿cuáles son? Pues obviamente mucociliares y celulares y humorales. Cuando hay un trastorno de alguno de los dos mecanismos, pues obviamente el paciente puede presentar una infección pulmonar. Ejemplo, el paciente tiene un trastorno que hace que sus cilios no funcionen adecuadamente. Usted tiene un trastorno en por ejemplo, una enfermedad inmunosupresora, o tiene consumo de medicamentos antiinflamatorios tipo esteroides. Usted puede hablar que hay infecciones pulmonares, lobulares o bronconeumonías. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La anatomía, sí, ¿El germen puede ser? No, el sitio. El sitio. Puede comprometer todo el pulmón, puede comprometer un lóbulo o puede comprometer varias partes de un pulmón o de un lóbulo. ¿Sí? Pero en sí es la representación radiológica que a usted le hace ver, ¿sí? Tiene un proceso a nivel de todo un pulmón, a un lóbulo o una bronconeumonía. No quiero dejar pasar en alto. ¿Cuántos lóbulos, Julián, tiene el pulmón derecho? 3. ¿Listo? El izquierdo no hay problema. Si usted ve radiopacidad arriba, lóbulo superior. Y si es abajo, lóbulo inferior. Pero el derecho tenemos un problema, que tenemos superior, medio y posterior. Superior, medio e inferior. Sí. Superior, medio e inferior. ¿Estamos? Si tenemos
radiopacidad superior, ¿dónde es la neumonía? Lóbulo superior. Lóbulo superior, o sea, en el ápice, lóbulo superior. Pero si vemos radiopacidad en la base, ¿de cuál es? Del medio. ¿Puede ser de qué? Del medio, y entonces ¿cómo hacemos? O del inferior, y entonces ¿cómo hacemos? Usted me está diciendo que el inferior va como, es más como posterior, ¿no? Con una vista lateral. Ah, entonces Cujiño acaba de decir, la radiografía siempre se tiene que ordenar AP y lateral. ¿Por qué? En AP yo siempre voy a ver una radiopacidad en la base pulmonar derecha. Pero me queda imposible saber si es del lóbulo medio o del lóbulo inferior. ¿Qué tengo que hacer? Tomar una lateral. Si la radiopacidad es anterior, lóbulo medio. Si es posterior, lóbulo inferior. Para dejar solo punteado, porque yo ya sé que son las 12, van a ser las 12, faltan 7 minutos. Tenemos varias neumonías, ¿sí? Las más frecuentes son las NAC o las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿sí? ¿Qué NAC? Hay otras que son atípicas, ¿sí? Las infecciones adquiridas en las instituciones de salud por broncoaspiración, las crónicas que no es tan frecuente, las que forman absceso y obviamente todas las de pacientes inmunosuprimidos. ¿Cuál sería el germen más frecuente de las NAC? Estreptococo neumonía. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde se encuentra el neumococo? En el ambiente, en el aire. ¿Dónde más? Flora nasal, oral, oído. Lo que pasa es que cuando hay, volvemos a lo mismo, la patología es un desequilibrio. Es un germen que cuando hay un desequilibrio de la flora normal, pues obviamente adquiere la potestad de convertirse en patólogo. El estreptococo neumonía. ¿Listo, muchachos? O el neumococo. Entonces, para el día de mañana terminamos. Vamos a ver esto y vamos a hacer un pequeño quiz al final. O sea, hace como a las 9:05. O sea, sí. ¿Listo? Nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana. Yo creo que de pronto ya no hay extensiones todavía para saladas, ¿cierto? Entonces, de pronto hay otro salón, nos hacemos en otro salón. Espera, Camila, ese celular creo que es de Mayra, ¿o no?